nuestro queridísimo programa del día de hoy. Vamos a ingresar con una gran entrevista que tenemos en comunicación telefónica con el ex secretario de Deporte de la Nación y ex basquetbolista, Víctor Lupo. Hola Víctor, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Kevin? Un gusto Un estar gusto. con ustedes. Muchas gracias. ¿Usted todo bien? Muy bien, todo bien. Bien ahí. Bien ahí. Ahora quisiéramos arrancar la entrevista. Sé que vas a participar de un ciclo de charlas entre que se da, en que tratan de comparar y analizar los discursos de los planteos políticos que desarrolló el general Perón con los del Papa Francisco. ¿Vos ves alguna similitud y diferencia entre el pensamiento de Francisco y de Juan Domingo Perón? A ver, nadie que vivió la época del general Perón puede salir de ese pensamiento, digamos, aunque no sea el mismo, pero lo que ese pueblo organizado entre 1943 y 1955 hasta la década del 70, 80, tiene una forma de pensar, digamos. Entonces creo que el Papa Francisco, que vivió toda su juventud como joven en aquellos momentos de esplendor de la Argentina, con la conducción del general Perón, tiene todos los conocimientos que dio esa forma de pensar, digamos, ¿no? No me gustaría compararlo, pero creo que todos los argentinos que vivieran en aquella época tenían una manera de pensar estructuralmente muy parecida a quien conducía a la Argentina en esos momentos. Hola Víctor, le habla Sofía. Víctor Lupo, ex secretario de Deportes, ¿no? Víctor. Subsecretario, ex subsecretario de Deportes. Sí. Yo, como usted estuvo en el tema de deportes, yo le quería preguntar, ¿cómo se podría abordar desde el deporte hacia una educación popular con un espíritu de patriotismo nacional popular y además con identidad, ¿no? Desde el deporte se puede como vincular, asociar la política. Por supuesto, hay algunos pícaros de pensamientos liberales que han intentado siempre separar la política del deporte. Ya la política, como lo decía Aristóteles, tantos siglos atrás, es todo lo que el hombre hace o deja de hacer en la sociedad, con lo cual todo es política. Esto no quiere decir que sea de un partido político o de una politiquería barata, pero creo que toda la realización de un hombre, más dentro de la comunidad, es un accionar político. Entonces, el deporte no puede estar alejado de esos pensamientos y de esa estructuración de formación. Y el deporte para la comunidad organizada, que nuestro pensamiento es una de las herramientas centrales. No es como dicen por ahí que el deporte es inclusión. El deporte por sí solo no incluye si está como una herramienta educativa en la formación de los jóvenes. Totalmente. Yo ahora le quería preguntar, como deportista y a su vez como funcionario que manejó la cartera de deporte a nivel nacional, para vos, ¿cuál fue el legado que dejó el peronismo en relación al deporte? Mira, el mejor legado, que es el que menos se estudia, se desarrolla, no se cumple la ley que dejó Perón, para mí es la ley de 1974, donde Perón marca dentro del deporte, no la forma que hoy vemos, ustedes ven en cualquier provincia o en la nación, de un secretario, un ministro de deporte, sino el general Perón dejó una ley donde la máxima conducción del deporte es el Consejo Nacional de Deporte, que ese consejo, que es el que no se cumple, en él participan todas las regiones del país y todos los estamentos de la comunidad deportiva, y de ahí se decide quién
cuál es la política deportiva. Y el secretario o el ministro, que es un funcionario de turno, solamente debería cumplir lo que ese Consejo Nacional del Deporte le marque. Desgraciadamente, desde 1992 no se cumple la ley del deporte. ¿Y usted por qué cree que no se da esa ley? ¿Por interés por parte de la clase política? Sacando a los actores que son antagónicos a nuestra forma de pensar. No, porque esto le va para todo, porque desde 1966 que crearon la Dirección Deporte, después fue Secretaría, después Ministerio, los funcionarios se creen que han sido los hombres elegidos para conducir, y no es así. Perón no creía en la conducción personal, sino en la conducción colectiva. Creía en una democracia distinta a la que estamos viviendo, creía en una democracia social, orgánica, más directa, donde el pueblo tenga opinión. Y a eso le llamaba nacional y popular. No a que un funcionario, por ser amigo del gobernador, del intendente o del presidente de turno, cree que puede saber y manejar el deporte. Claro. Víctor, ¿cómo podríamos como concientizar o llevar a la juventud, no sé si desde las escuelas, incentivar hacia el deporte, pero imagínate, ¿no? Si es además con esa idea de nacionalistas populares por todo el pueblo, y yo creo que eso daría ese más fuerza, ese espíritu de dar más, que nos puede llevar a siempre los mejores en el deporte, y más aún en Argentina, ¿no? Mira, la Argentina es uno de los países que mejores leyes de deporte tiene. Si se cumplieran las leyes del deporte, tendríamos un pueblo de deportistas. Como no se cumple ninguna, vos fíjate que hay la ley que recién hablaba del año 74, que en el 2015 fue actualizada, la ley de clubes de barrio y pueblo, que no se la reglamentó desde el 2014, la ley de asignación universal por hijo en el deporte para que todos los chicos vayan a los clubes. Bueno, todas estas son leyes que no se cumplen y que si se cumplieran tendríamos 3 o 4 millones de chicos en los clubes y una mayor cantidad de deportistas o de chicos haciendo deporte. Desgraciadamente, hoy tenemos una juventud con casi el 50% de sedentarismo en el país y somos los primeros en obesidad en Latinoamérica. Esto es la falta de la práctica deportiva. Digamos, en la época de que hablábamos de Perón, en la década del 50, 1/3 de la población practicaba un deporte, una actividad deportiva federada, y hoy no llegamos ni al 2%. Esta es la realidad. Después, bueno, recientemente nosotros, yo que integro una agrupación que se llama el Movimiento Social del Deporte, junto a los curas villeros, le presentamos al ministro de Educación de la Nación, Jaime Persic, un documento para un nuevo pacto deportivo educativo en todo el país. Bueno, esperemos que el ministro convoque a quienes tiene que convocar para que esto sea posible llevarlo a cabo. Claro, porque además, no sé, para los oyentes, ya sea los padres de familia o jóvenes que pueden estar escuchando, ¿por qué es tan importante el deporte? Que podemos contrarrestar a qué problemas. Mira, el hombre está integrado por un cuerpo, una mente y un alma. O sea, si vos no practicás, si no desarrollás esos 3 elementos, te falta algo. El deporte desarrolla la actividad física, pero además incluye una formación educativa dentro, porque siempre el deporte va acompañado de un docente, un entrenador, que es el que te va formando en los años de formación tuya. Entonces creo que por eso es tan importante, y por eso en todos los países que han desarrollado la actividad educativa deportiva son los países que tienen una mejor formación de los jóvenes,
que es la que estamos necesitando. Y nosotros que fuimos ejemplo en el mundo con esto en la década del 50, porque el deporte no es solo ganar medallas, pero también se ganaron medallas en esa época como nunca más se volvieron a ganar, ¿no? En cualquier actividad y campeonato del mundo, todo. Pero nosotros llevamos la consigna del doctor Ramón Carrillo que el deporte tiene que ser para educar y para el servicio de la salud de cada persona, ¿no? Ahora yo, Víctor, te quería llevar de nuevo a este ciclo de formación doctrinaria para el trasvasamiento general que vos vas a disertar, que lo organiza la CGT Regional Bahía Blanca, que lo hace la Secretaría de Ciencia y Tecnología y la Secretaría de Juventud. Vos vas a disertar sobre el homenaje a la Fundación Eva Perón. Para vos, como es subsecretario de Deportes de la Nación, ¿cuál fue el legado que dejó dicha fundación en el deporte argentino? Bueno, la Fundación Eva Perón fue uno de los 3 elementos centrales de las organizaciones libres del pueblo, que se llamaba en ese momento, junto a las universidades y a los clubes. Esos fueron los 3 estamentos de la comunidad organizada que formaban además a los futuros dirigentes. Yo creo que los Juegos Evita, que son los más recordados, que comenzaron a realizarse en aquel momento, lo realizaba la Fundación Eva Perón, tenía estos elementos que hablaba anteriormente: el cuidado de la salud, el educativo y el deportivo. Y además tenía uno más, que nunca de eso se habla, de los Juegos Evita, y no se realiza más, que era la formación de los jóvenes. Y esta formación de los jóvenes se daban en lo que se llamaba Escuela de Capacitación Deportiva, que era una escuela de formación de dirigentes, que se realizaba en el Colegio Nacional de Buenos Aires en aquella época, y que tenía toda una carrera para estudiar sobre estos temas. Bueno, estos han sido destruidos y nunca se fue tapando, y nadie recuerda estas cosas, pero esto estaba en aquel dicho de Eva Perón, que decía: nosotros preparamos a los hijos del pueblo para que sean conductores de sus masas en la hora de los pueblos. Yo creo que este es el tema donde debemos volver todos los argentinos para formar a los jóvenes. Y vos, Víctor, ¿cómo viste vos durante el gobierno, creo que durante el segundo gobierno de Cristina, que relanzó un poco los juegos Evitas que se realizaban en dicho periodo histórico que usted acaba de desarrollar? Bueno, se realizan nada más que como actividad deportiva. Las provincias no lo realizan bien, los municipios no llega como llegaron aquellos juegos en aquel momento, que llegaban a todos. Para darte una idea, yo escribí un libro sobre la historia de los ídolos tucumanos, y hay un capítulo sobre los Juegos Evita de aquella época, de un campeón del año 54. Él que vino de Tucumán a Buenos Aires a hacer los Juegos, estuvieron 45 días en Buenos Aires compitiendo y formándose. Hoy los Juegos se realizan 4 días en Mar del Plata. Digamos, es un paseo, no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Que es mejor que se realicen, sí, pero hay que realizarlo como fueron pensados por Perón, Eva Perón y Ramón Carrillo. Claro, mira, estoy pensando en Diego Armando Maradona. Sí, Diego Armando Maradona dijo que también le impulsó como para sacar de la pobreza a su familia. O sea, ahí hay incentivación, motivación, también económico, en a lo mejor familias que padecen necesidades. Y entonces esto me hace pensar que de ahí tendríamos que sacar una idea de, o sea, cómo podríamos hacer una idea, no sé, motivar en los barrios carenciados que a lo mejor no tienen oportunidades, no hay entrenadores, no hay lugares, no hay clubes. A lo mejor habría que crear clubes que no tenga, a lo mejor la gente que tiene más dinero a lo mejor tenga acceso, los hijos de la gente más adinerada a lo mejor tengan esa oportunidad, pero yo creo que en los barrios
hace falta eso. Así que a la vez motivar, utilizar eso lo que dijo Diego Armando Maradona. ¿Qué le incentivó? ¿Qué le motivó? Con esa misma motivación, a lo mejor una idea, ¿no? Habría que crear, se podría decir, usted que fue ex subsecretario en deportes, nos podría dar más ideas, a lo mejor para los barrios necesitados. Mira, vos sabés que Diego Maradona participó de los Juegos Evita. Participó de los Juegos Evita en los 70, a la vuelta de General Perón. Se volvieron a realizar los Juegos Evita en el año 73, 74 y 75. Y él participó de esos Juegos que se hicieron, las finales se hicieron en Córdoba, en Embalse Río Tercero. Yo creo que es un motivo, era una motivación los Juegos. Hoy no lo son. Hoy no motivan a los chicos de la misma manera que motivaban los Juegos Evita de aquel momento, porque tampoco hay participación en los barrios populares. En los barrios populares lo único que se hace es, si hay un campito, jugar al fútbol. Y además porque vinieron en el 76, entró una idea nueva que trajeron la dictadura militar de reemplazar a los clubes con los playones y los polideportivos. Una idea que no tiene que ver con nuestra forma de ser del pueblo argentino. Y bueno, y esto se desarrolla, desgraciadamente, vuelta a la democracia, se siguió con lo mismo, de hacer un playón, y ahí no hay docentes, no hay entrenadores, no hay, es una cosa de nadie, en muchos lugares tomado por el narcotráfico, esos playones. Creo que debemos volver a nuestra forma de ser, de clubes que sean gratuitos para los chicos que no pueden pagar. Para que eso suceda hay que cumplir esta ley de la asignación universal por deporte, que se planteó muy bien en el año 2015, que se la aprobó, pero nunca se la pudo cumplir. Ah, mira, muy interesante eso. Ahora, Víctor, te quiero llevar de nuevo como a lo político. ¿Qué te llevó a vos, como es deportista, a producir o a armar el espacio, el movimiento social del deporte? Bueno, esto tiene que ver muy largo, porque mi padre era cantinero de un club, yo vivía al lado del club, yo jugué al básquet en un club en Tucumán, y en aquella época, en los 60, pude ingresar a la universidad. Gracias a que la universidad era gratuita desde 1949. Ahí empecé a militar en la Juventud Peronista, y en esa época, en la vuelta de Perón hace una reunión con los jóvenes en Buenos Aires, y nos dice a los jóvenes, vayan a formarse en los clubes, algo que no entendíamos en ese momento. Bueno, desde ahí nos formamos, no el movimiento social del deporte, porque tuvo varios nombres, sino la Liga Justicialista del Deporte Nacional. Después se llamó con otro nombre durante la dictadura, por la persecución que existía, y en los años 2000, fines de los 90, 2000, se empezó a llamar Movimiento Social del Deporte. O sea que tenemos más de 40 años, 45 años en la formación de esto en muchos lugares del país. Hay muchos compañeros que han militado en distintas de estas, en distintas provincias. Muchas de las leyes del deporte, de las provinciales, salieron de los compañeros nuestros que la presentaron, se aprobaron. Muchos fueron secretarios, subsecretarios de deporte de las provincias. Bueno, esto, o sea, no es una cosa mía, no es una cosa colectiva que nació allá en el 73, digamos. Y ahora te quiero llegar un poco hacia la actualidad política. ¿Vos cómo ves, qué balances haces sobre las políticas que se han llevado a cabo en el mundo del deporte por parte de los gobiernos de Mauricio Macri y el gobierno de Alberto Fernández respecto a esta política por parte del gobierno nacional? Está dentro de lo que dije anteriormente. Luego del 76
fuera de esos 3 años que funcionó el Consejo Nacional del Deporte, no hubo más política deportiva. Política deportiva como en la época de Perón no existieron, digamos, no, porque ya además pusieron un funcionario de turno, no cumplieron la ley que él dejó, que fue, yo creo que la ley de él fue la institucionalización de lo que él había realizado entre el 46 y el 55, y bueno, no siguiendo los pasos esto, no hay política deportiva. Son programitas de algunos funcionarios de turno que creen que van a hacer y siempre se van por la puerta de atrás después de los ministerios. ¿Y vos crees que el deporte tiene que ser un eje más o un eje más que tiene que tener todos los políticos que piensan a manejar los destinos de nuestra patria? No debe ser un eje más, debe ser uno de los principales ejes, como el económico y después el educativo deportivo. Por eso te decía de qué es un hombre, ¿no? Y si no, bueno, si al hombre no le da una parte espiritual, una parte educativa, deportiva, la economía sola no sirve. Hay que mejorar la economía, por supuesto, pero bueno, cada vez estamos peor, pues tenemos casi el 40-50% de pobres. Alguien se tiene que hacer responsable de esto. En la década del 70 había un 3%. Bueno, estos son números que no se pueden discutir, ¿no? Sí, ¿no? Totalmente. Sí. Bueno, Víctor, sabiendo que los tiempos de la radio son crueles y tiranos como la oligarquía argentina, te quisiéramos agradecer un montón por ceder tu tiempo al Multimedia Mordisquito y el programa Tesailán, por ceder tu tiempo para que te podamos realizar entrevista. ¿Algunos mensajitos que les quieres dejar a los oyentes del programa Tesailán que te están escuchando en la entrevista? Hola. Hola. Se me cortó la última parte. Sí, ahí te lo voy a repetir, Víctor. ¿Algún mensajito que le quiere dejar a la audiencia del programa Tesailán que te están escuchando en la entrevista? Sí, pueden que manden las preguntas a ustedes lo que quieran saber y vos me las mandás, Kevin, no hay ningún problema. Nosotros además tenemos una página de deporte que es una revista que la formamos en 1980, ¿te imaginás? Cuando nadie podía hablar de las cosas graves en la Argentina, en plena dictadura. Nosotros sacamos una revista que se llama Mundo Amateur y ahora la convertimos en una página que es www.elmundoamateur.com.ar. Dale, ok. Bueno, Víctor, muchísimas gracias por cederle tu tiempo al Multimedia Mordisquito por la entrevista del día de hoy. No, con ese nombre no me podía negar, ¿no? Sí, ¿no? el más grande de la cultura argentina. Dale. Bueno, Gustavo, muchísimas gracias. Víctor. Un gran abrazo a los dos, ¿eh? Dale. Y a toda la audiencia también. Dale, muchísimas gracias, Víctor. Hasta luego. Hasta luego.